Vamos a leer juntos. 1, 2 y 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Gracias, Señor, por su palabra. Vamos a leer otra vez para irnos enfocando en lo que vamos a hablar en esta tarde. Dice 2 y 3. Dios, vamos 1, 2 y 3, todos juntos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Padre, te damos gracias por tu palabra, te rogamos, Señor, que nos des espíritu de sabiduría, de revelación, para poder conocerte, entenderte, para poder abrir nuestras mentes y nuestros corazones a ti. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a ver este tema de que Jesucristo es la máxima revelación de Dios. Ahora, Dios ha tratado desde el principio de darse a conocer a los seres humanos. Ahora, podríamos preguntar cómo podemos nosotros comunicarnos con Dios, siendo Dios tan diferente a nosotros, siendo Él invisible, siendo Él eterno, y nosotros somos materia y también somos limitados. ¿Cómo podría haber una conexión con Dios? ¿Cómo podría haber una relación con Dios? Y Dios se ha manifestado de diferentes maneras a los hombres. Vamos a mirar en Génesis el capítulo 28, desde el versículo 10, vamos a ver cómo Dios se manifestó a Jacob. Dice que llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y soñó, el versículo 12, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y dice el versículo 15: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Cómo Dios se manifestó o se reveló a Jacob? Fue a través de un sueño. Él estaba caminando por el desierto y entonces vemos que se fue a dormir. Dice que llegó a cierto lugar, durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y entonces tuvo ese sueño en el que vio una escalera que llegaba desde la tierra hasta el cielo, o desde el cielo hasta la tierra. Y entonces habían ángeles de Dios que subían y descendían. Ahora Dios estaba en lo alto y Dios a través del sueño le habla a Jacob y le dice: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Entonces vemos cómo Dios se reveló a Jacob. Ya había Dios hablado tanto a Abraham como a Isaac. Dios había hablado a sus corazones y les había guiado
para que Abraham tome el camino de salir de Ur de los Caldeos, ir a la tierra de Canaán. Y él obedeció, y podemos nosotros ver que después de Abraham, Isaac, hijo de Abraham, también tuvo una revelación de Dios. Y ahora Dios está revelándose a Jacob, porque Dios se revela a las personas de una manera individual. No fue la revelación de Abraham la que le sirvió a Jacob. No fue la revelación de su padre Isaac la que le sirvió a Jacob. Él mismo tenía que tener una revelación de Dios. Es decir, que Dios se revela de una manera muy personal, no es por algo de herencia, no es de herencia. Dios se revela de una manera muy personal. Y aquí vemos cómo Dios se está revelando, se está mostrando, está haciéndose real a Jacob de esta manera, a través de este sueño. Y Dios le habla a Jacob a través de este sueño y le dice: yo soy Jehová, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Entonces le habla de la promesa también que Dios ya les había dado al padre y al abuelo. Y entonces aquí vemos que cuando despierta, él entiende que fue Dios. Dice: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Así fue como Dios se reveló a Jacob. Entonces Dios se hizo real a Jacob a través de este sueño, y él entendió que Dios es real, que Dios le estaba guiando, que Dios tenía un propósito con su vida. Hermanos, entonces vemos que la revelación de Dios es que Dios se muestra como real, como personal, algo que de pronto uno dice: yo no puedo dudar porque Dios me habló, Dios se mostró a mí, Dios obró en mi vida, entonces no puedo dudar. Eso es una revelación. Y aquí estamos viendo cómo Dios se reveló a Jacob. Y entonces cuando él despertó dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Ahora, hermanos, también desde el principio el hombre ha tratado de alguna manera de tener una relación con Dios. Ha habido personas que en muchas ocasiones se han endurecido y no han querido saber nada de Dios. Pero sin embargo también ha habido personas que han querido conocerle a Dios. De alguna manera han querido abrir su corazón, conocerle a Dios. Y entonces Dios no les ha dejado así abandonados, ni con ese interés, porque el Señor se ha mostrado, se ha revelado, se ha acercado, se ha hecho real a esas personas que han tenido esa necesidad de conocer a Dios. En Isaías 64:1 dice: oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. El pueblo de Israel, también los hombres de Dios de Israel, anhelaban la bendición de Dios en muchas ocasiones en las que el enemigo había venido y les había derrotado. Entonces aquí está buscando la bendición de Dios, y es esta oración, este clamor: oh, si rompieses los cielos, porque a veces los cielos están como de bronce y no hay palabra, no hay realidad. Es como que está un muro separando
la relación del hombre con Dios. Y entonces dice, oh, si rompieses los cielos y descendieras. Hay interés en conocerle, hay interés en verle a Él obrar. Entonces, cuando Dios se manifiesta de alguna manera, de una o de otra manera, eso es revelación. Dios se revela, Dios se muestra real a nuestras vidas. Dios obra de una manera innegable y uno puede estar tan seguro, 100% cierto de que Él ha obrado. Entonces, eso es una revelación. La palabra revelación viene del griego apocalipsis. Ahora nosotros le hemos relacionado la palabra apocalipsis solamente con los acontecimientos finales, que sí son revelación, que sí son una entrega de Dios de las cosas que van a suceder en esos tiempos. Pero la palabra apocalipsis en manera general significa revelación, o sea, el acto de descorrer el velo y de dar a conocer lo que estaba encubierto o desconocido. Entonces eso es revelación. Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Esta palabra nos está diciendo en realidad que hay muchas cosas de Dios, hay mucho conocimiento. Dios es tan grande que no hay manera de cómo nosotros podamos decir que le podemos conocer a Él tal vez ni un mínimo. Tal vez le conocemos una parte pequeña, pero eso es lo que nos ha impactado, nos ha transformado, nos ha dado la bendición de ser no solamente terrenales, sino espirituales. No solamente carne, sino espíritu. No solamente materia, sino hombres y mujeres de fe. Entonces, Dios es tan grande, pero sin embargo, Dios, una parte de todo lo que Dios es, Él se ha revelado a nosotros. Por eso dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿Cuánto habrá de maravillas? ¿Cuánto habrá de grandeza, de poder, de magnificencia en Dios? Pero Dios se ha dado a conocer una parte. Pienso que es una parte muy pequeña la que Dios se ha mostrado a nosotros, porque Dios es muy grande. Ahora, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas, o sea, las que Dios ha tenido la bondad, el favor de darnos a conocer acerca de Él, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En Juan capítulo 1, el versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. En realidad nadie le ha podido ver a Dios, porque Dios es espíritu. Pero dice aquí, el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, el unigénito Hijo de Dios que es Jesucristo, Jesucristo le ha dado a conocer al Padre. Primera de Corintios capítulo 1, el versículo 21. Ahora, hermanos, Dios ha querido darse a conocer a los seres humanos, pero mucha gente ha cerrado sus corazones. Y lo que dice aquí la palabra dice, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría,
agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, aquí hay una revelación a través de la predicación. A través de la predicación, Dios obra en las personas. ¿Cómo es que nos convertimos nosotros a Dios? Tal vez que se vimos los cielos abiertos, tal vez, bueno, de pronto un milagro. Y está bien todo eso. Pero hermanos, a través de la locura de la predicación, a través de lo que para mucha gente es algo insignificante, algo inservible, que no vale. Y hermanos, pero Dios, eso que la gente considera locura, Dios lo ha usado para salvar a los creyentes, para revelarse a nosotros como nuestro Salvador. Y hermanos, entonces, de esa manera, a través de la predicación de la palabra, Dios también se revela a nosotros, se muestra a nosotros y comienza a haber una relación personal y Dios comienza a hacerse real a nuestra vida. También otra manera como Dios se ha revelado es a través de la creación. Dios hizo los cielos y la tierra. Hermanos, Dios hizo los cielos y la tierra. Aunque le enseñen otra cosa en la escuela, en el colegio o en la universidad, Dios hizo los cielos y la tierra. Y pasarán los años y pasarán las generaciones y se morirán los ateos. Y tendrán que darle cuentas a Dios. Y sus argumentos morirán porque Dios hizo los cielos y la tierra. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo saben? Bueno, algunos de pronto están tal vez ya envueltos en la astronomía. El telescopio James Webb, él va a descubrir el final del universo. Están de pronto envueltos en las esperanzas de los seres humanos. Pero hermanos queridos, eso es lo único que hace es endurecer el corazón de los hombres, porque el ser humano va siempre a terminar confundido. Y si usted ve, hermanos, los resultados de todas estas investigaciones, el hombre está confundido. Tal vez nos encontramos con Dios, dicen algunos. Tal vez es que estamos entendiendo que no hay solo un universo, sino un multiverso. Hay un universo paralelo. Bueno, están confundidos. Algunos de pronto dicen, en realidad no sé si existimos o no existimos. Entonces se confunden. Es igual a la Torre de Babel. Construyen otras torres de Babel y tratan de alcanzar a Dios por sus propias fuerzas, pero hermanos, lo único que van a conseguir es salir confundidos. Cuando Dios miró que el hombre estaba construyendo la Torre de Babel, finalmente Dios les confundió sus lenguas y entonces estaban ahí, el uno hablando en griego, el otro en hebreo, el otro de pronto en latín, qué sé yo, estarían hablando y entonces ahí no sabían qué decían. Y entonces, pero entre ellos dijeron, oye, yo te entiendo a ti y tú me entiendes a mí, claro. Entonces se encontraron los que hablaban el mismo idioma y se fueron a hacer naciones. Y hermanos, nosotros podemos ver que Dios habló a los hombres
a través de la creación. Y Dios creó al ser humano, no solamente los cielos y la tierra, sino también creó al ser humano. Nosotros somos creados por Dios. Algunos dicen, no, yo vengo del mono, por eso hace monadas. Pero mis hermanos, somos creados por Dios. Somos formados por Dios, como dice uno de los salmos. Dios nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces Dios formó al hombre para tener una relación con él. Pero mis queridos hermanos, nosotros sabemos que al fin el hombre le dio la espalda a Dios y desobedeció la orden que Dios le había dado y entró el pecado. Entonces, cuando entró el pecado, el hombre perdió la relación con Dios, porque el pecado hace un abismo y corta la relación con Dios. Y el hombre se vuelve duro. No hay entendimiento de Dios. Pero vemos que a pesar de eso, hubieron personas que fueron sensibles. Quisiera leer Génesis capítulo 4, el versículo 26. Esto es después de que murió Adán, después de que murió Abel. ¿Se acuerda que Abel, ¿quién mató a Caín? ¿Quién mató a Caín? A ver, ¿quién mató a Caín? Ustedes no estudian la Biblia. ¿Quién mató a Caín? Dice Abel. Pero es al revés. ¿Quién mató a Abel? Es Caín, ¿cierto? Ok. Caín mató a Abel. Y entonces este hombre de Dios llamado Abel dejó un vacío. Y Dios le dio otro hijo a Adán llamado Set. Y dice Génesis 4:26, y a Set también le nació un hijo, al cual le puso por nombre Enos. Y si usted está conmigo, puede leer las siguientes palabras de este versículo. Génesis 4:26. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Fijémonos que no fue muchas generaciones, pero el hombre dejó de comunicarse con Dios. Tal vez nos pasa a nosotros también. Y no es que pasen generaciones, pero a veces se endurece el corazón y ya no hay comunión con Dios. Ya no hay una relación con Dios. Ya se ha vuelto religión. Ya no conoce al Dios vivo. Todas las cosas les ha hecho terrenales, materializadas. Su cielo está aquí. Si mide 1,65, creo que es que yo mido. Aquí está el cielo. Aquí está el cielo. Algunos tienen su cielo a 1,50. Bueno, algunos un poco más arriba. Pero hermanos, su cielo está aquí en el límite. El cielo usted mismo lo ha determinado. Entonces, hermanos, no mira más allá. ¿Por qué? Porque se ha endurecido, se ha materializado. Pero vemos que en ese tiempo, aunque hubo ese espacio de tiempo en que el hombre se endureció y se desconectó de Dios, pero también los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Hubo algunos que abrieron su corazón y fueron sensibles a Dios para comenzar a invocar el nombre de Jehová.
Amén. Gloria a Dios. Entonces, hemos visto, hermanos, que Dios se ha mostrado a través de sueños, como en el caso de Jacob. Vemos cómo Dios se dirigió de una manera directa al corazón, hablando de Abraham y de Isaac. También vemos cómo Dios se manifestó a través de la creación. Pero miremos en el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios se revela, hermanos, a través de esos cielos. Si usted ha tenido de pronto el interés de mirar los cielos, no le estoy diciendo que de pronto haya visto un avioncito por ahí, sino más allá, ver las estrellas, de pronto las constelaciones, las galaxias. Hermanos, los cielos cuentan la gloria de Dios. Esos cielos cuentan la gloria de Dios. Muestran que Dios es infinito. Muestran que Dios es grande. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esto es lo que se conoce como la revelación natural. Nadie puede decir que no ha tenido una revelación de Dios. Algunas personas dicen, pero ¿cómo es que Dios va a dirigirse a esas tribus que están allá en la selva, que nadie se ha acercado? Dígame si es que no hay cielo encima de esas tierras. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, hermanos, una persona, aunque nunca haya escuchado de Jesucristo, aunque nunca haya escuchado de Dios, pero Dios se muestra a través de esos cielos y le dice, yo soy el creador de esos cielos, yo hice eso. Eso le dice Dios. Entonces nadie puede decir que no ha tenido una revelación de Dios. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahora, hermanos, miremos lo que dice Romanos capítulo 1, el versículo 19 para adelante. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El apóstol Pablo se está dirigiendo a los pecadores. Y entonces él les muestra la creación. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, desde que Dios creó el mundo, los cielos, las estrellas. Entonces, desde que Dios creó eso, entonces lo invisible de Dios se hace claramente visible, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pero ¿qué es lo que está señalando aquí el apóstol Pablo? Porque dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles.
por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Si usted notó lo que está diciendo el apóstol Pablo, hermanos, es que la gente, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, se envanecieron y su necio corazón fue entenebrecido. Se creían sabios, pero al creerse sabios se hicieron necios y cambiaron la imagen de Dios por ídolos, por imágenes, como dice el apóstol Pablo, imágenes de hombres, imágenes de aves, imágenes de cuadrúpedos. Entonces se hicieron ídolos, un sinnúmero de ídolos. Y también dice, Dios los entregó a la inmundicia. Y hermanos, vemos que el hecho de que el hombre endurece su corazón, se cierra a la revelación natural. Si lo más simple de Dios no lo pueden recibir ni entender y se endurecen, entonces Dios les entrega a las pasiones inmundas. Los entregó, dice, a la inmundicia, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Hermanos, deshonraron sus propios cuerpos. Este es el origen de la homosexualidad, del lesbianismo. ¿Cuál es el origen? La idolatría, el endurecimiento del corazón y apartarse de Dios, desconocer hasta lo más elemental, lo más sencillo de Dios. Hermanos, entonces no recibieron la revelación de Dios. Dios se ha manifestado también a los hombres a través de acontecimientos poderosos. Hemos visto que Dios se manifestó a través de la creación. Ahora, también Dios se ha manifestado a través de acontecimientos poderosos. Usted y yo hemos recibido revelación de Dios de alguna manera, porque Dios ha actuado en nuestra historia. Por ejemplo, Dios le sana o le sanó de pronto. Acuérdese cómo le conoció a Dios. Algunos han recibido sanidad y entonces han conocido a Dios como el sanador. Algunos han conocido a Dios como el proveedor. En alguna situación de necesidad angustiosa, Dios les proveyó y vieron el milagro de Dios y le conocen a Dios. Se reveló Dios como el proveedor. O Dios se ha revelado como el restaurador. Tal vez su vida estaba desarmada, destruida. Y cuando conoció a Jesús, abrió su corazón al Señor, su vida encontró razón de ser, equilibrio. Y entonces, hermanos, de una o de otra manera, no todos le conocemos al Señor de la misma manera, pero Dios se ha dado a conocer y se ha hecho real a nuestras vidas. Él ha intervenido en nuestra historia. Él se ha metido en nuestra historia y nos cambió el rumbo de la vida. También Dios se metió en la historia del pueblo de Israel y le sacó desde Egipto haciendo grandes milagros. En Éxodo capítulo 20, el versículo 2 dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Dios se reveló así, de esa manera. Así como estamos diciendo que Dios se ha revelado a nosotros a través de obrar milagros poderosos, de una o de otra manera, a nuestra vida.
en el pueblo de Israel, Dios se manifestó, se reveló a través de sacarles de la esclavitud de Egipto, de la casa de servidumbre. Y de esa manera Dios se dio a conocer a Israel. Dice Éxodo 6:6, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Entonces Dios obró señales grandes, como dice Deuteronomio 11:3, y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto, a Faraón rey de Egipto y a toda su tierra, y lo que hizo al ejército de Egipto y sus caballos y sus carros, cómo precipitó las aguas del mar rojo sobre ellos cuando venían tras vosotros, y Jehová los destruyó hasta hoy, y lo que ha hecho con vosotros en el desierto hasta que habéis llegado a este lugar. Entonces Dios obró, se reveló como el Todopoderoso. Y Dios le dice a Moisés, yo soy Jehová. ¿Cómo te vas a identificar? ¿O cómo me vas a identificar? Dice Dios. Le dice Jehová. Y esto, hermanos, significa el tetragramón que tal vez ustedes han escuchado, JHVH, porque en las escrituras hebreas no había vocales. Pero entonces, en esta palabra santa que los judíos ni siquiera se atrevían a nombrarla, él estaba diciendo, yo soy el que soy. Yo soy el que existo para siempre. Y de esa manera tenía que identificarse Moisés, que había conocido al Señor, y también que él venía de parte de Jehová. Ahora, hermanos, aparte de eso, también Dios ha hablado desde los tiempos antiguos a través de profetas. Cuando alguien nos habla la palabra de Dios, hermanos, Dios puede hacer un milagro. El Espíritu Santo puede estar obrando. Pero si nosotros nos cerramos a la palabra de un líder, a la palabra de un pastor, a la palabra de un profeta, y hermanos, nos endurecemos, no queremos saber nada, podemos estar rechazando una revelación de Dios. Dice Segunda de Reyes, el capítulo 17, el versículo 13, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas. ¿Cómo Dios se manifestó? Se manifestó a Israel y a Judá por medio de los profetas y de todos los videntes. Entonces, hermanos, hay que abrir el corazón. De pronto Dios nos puede dar una palabra, una enseñanza, una revelación, porque Dios también ha usado hombres o mujeres. En Amós capítulo 3, el versículo 7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, de una o de otra manera, los siervos de Dios, un líder, un pastor, tiene una palabra de pronto para compartir y darle de parte de Dios una palabra. Ahora, mis hermanos, otra manera como Dios se ha revelado es a través de las escrituras. Dios ha obrado de una manera sobrenatural al proteger las escrituras. Eso es lo que se conoce como la revelación escrita. La Biblia que tenemos nosotros nos lleva a conocer a Jesús.
Ahora, hermanos, tal vez una persona dice, yo nunca he escuchado a Dios. Yo nunca he recibido una palabra de Dios. Hermanos, pero si somos sensibles y si es que le oramos a Dios, le decimos al Señor, Señor, háblame a través de tu palabra. O si usted tiene sed, hambre de Dios y va a la Biblia y sencillamente lee las Escrituras, yo creo que en algún momento Dios va a abrir su corazón y usted va a entender la palabra de Dios y va a conocerle al Señor. Porque Dios ha permitido que nosotros tengamos las Escrituras, no para que, así como algunas personas le tienen ahí como un libro de adorno en la sala de la casa, abierto de pronto en el Salmo 91. Pero si usted le pregunta, ¿y qué dice el Salmo 91? No sabe qué dice el Salmo 91, porque es el puro adorno. No ama la palabra, no respeta la palabra. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros respetar, amar las Escrituras. Le cuento algo. Había una persona que de pronto, en realidad, era un buen líder en la iglesia. Era un líder importante en la iglesia. Pero yo creo que no respetaba tanto las Escrituras. No amaba tanto las Escrituras. Yo le vi hacer lo siguiente. Cogió la Biblia, le puso en el suelo y se arrodilló encima. ¿Cuántos han hecho eso? Tal vez algunos. Para no ensuciarse el pantalón. Para no empolvarse las rodillas. Pero yo le digo algo. Nunca prosperó. Yo no era nadie en la iglesia. Yo respeto a todos los líderes y a este hermano igual. Pero yo vi eso. Y le cuento, hermanos, no para cuestionar a este hermano. Le cuento para que usted y yo respetemos a Dios. No el hecho del libro, no el hecho del documento físico, el contenido de ese libro, que es la palabra de Dios. Nunca prosperó. Y hermanos, vamos también, aparte de la Biblia, que es la revelación escrita, vamos ahora a lo que nosotros habíamos leído y que es el tema de esta enseñanza, Jesucristo, la máxima revelación de Dios. Habíamos leído Hebreos del capítulo 1, el versículo 1 para adelante, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora vemos que Dios, aparte de lo que hizo a través de los profetas, Dios trató de comunicarse con los hombres a través de los profetas, pero en estos postreros días Dios nos ha hablado a través del Hijo, a través de Jesucristo. Él es la palabra hecha carne. Él es la voz de Dios, la voluntad de Dios. Él es la revelación de Dios a los hombres.
Entonces, mis hermanos, nosotros al conocer a Jesús, conocemos a Dios. Miremos lo que dice Juan 14, desde el versículo 5 para adelante. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y le dice Jesús: si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Hermanos, el Señor nos muestra al Padre. Vemos lo que decía Tomás. Dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Le dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahora Felipe le apoya a Tomás y le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le habían conocido a Jesús, pero todavía no habían entendido de que Él mostraba al Padre. Entonces Jesús les dice: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, mis hermanos, la máxima revelación de Dios para nosotros y en este tiempo es Jesús. Jesús nos muestra al Padre. Si conocemos a Jesús, conocemos al Padre. Entonces, nadie podría decir: es imposible conocer a Dios. No, porque si le conocemos a Jesús, Jesús que vino en una naturaleza igual a la nuestra, que pasó nuestras propias necesidades. Entonces, al mirar a Jesús, al leer a Jesús, al estudiar de Jesús, al aprender de Jesús, al aprender su carácter, al aprender sus palabras, al aprender sus reacciones frente a alguna situación difícil, hermanos, entonces estamos conociendo al Padre. Conociéndole a Jesús, estamos conociéndole al Padre. Por eso Jesucristo es la máxima revelación de Dios. Si le conocemos a Jesús, entonces le conocemos a Dios. Tal vez uno podría decir: pero es imposible porque Dios es infinito. Pero lo eterno de Dios, lo infinito de Dios, se hizo claramente visible y palpable a través de Jesús. Entonces, hermanos, Dios ha tenido demasiada misericordia. Ya no hay más, ya no hay como más, ya no hay más misericordia que se pudiese pensar, sino que Dios haya enviado a Jesucristo para revelarse a sí mismo a nosotros. Primera de Pedro capítulo 1 al versículo 18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. El versículo 20 dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado. O sea, esto es revelado, mostrado, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces el Señor Jesucristo se ha revelado a nosotros como nuestro Salvador, el que murió en la cruz del Calvario, el que derramó su preciosa sangre, el que nos ha rescatado de nuestra miserable manera de vivir, la cual hemos recibido de herencia de los padres humanos. Pero ahora, hermanos, hemos sido rescatados
para ser santos, para ser pueblo de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 1, el versículo 9 dice: ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada? La gracia de Dios se ha manifestado a nosotros y hoy le podemos conocer a Jesús. Hemos sido hechos gente de fe, personas que conocemos al Dios invisible. Qué privilegio, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Jesús es la máxima revelación y cada uno de nosotros tenemos que conocerle a Él. Si una persona no ora, ¿cómo va a conocer a Jesús? Si una persona no lee la Biblia, ¿cómo va a conocer a Jesús? ¿Qué crecimiento va a tener en el conocimiento de Jesucristo? Hermanos, entonces nosotros debemos ser personas que valoramos las Escrituras, que oramos a Dios. Y entonces, hermanos, podemos conocer a Jesús. Póngase de pie. Tal vez alguien dice: yo no conozco a Jesús. Tal vez alguien realmente entiende que no le conoce a Jesús. Tal vez de pronto ha venido a la iglesia, pero aún no le conoce a Jesús. Tal vez hay alguna persona que en estos días ha venido por primeras veces o es la primera vez que está aquí. Y posiblemente ha intentado en la religión, pero no le conoce a Jesús y no conoce a Dios. Tal vez hay alguna persona que ha perdido la fe. En algún momento tuvo una relación viva, fuerte, muy fructífera con Dios, pero ha perdido la fe y ha perdido esa relación, y hace mucho tiempo ya no hay nada de Dios en su vida. Este es el momento de que nosotros nos rindamos al Señor, le digamos que Él nos perdone, que de pronto nos hemos endurecido, nos hemos enorgullecido y hemos perdido la fe y ha perdido la relación con el maravilloso Salvador.